Saludos, Víctor. Mira, te mando el ejercicio de narratología. Me han salido 4 páginas. Espero podértelas introducir en estos 2 minutos que pedías. Bueno, el relato que he escogido es la curación de la mujer con el reflujo de sangre y su encuentro con Jesús. Este relato lo encontramos en Mateo 9, 18 al 22, Marcos 5, 25 al 34 y en Lucas 8, del 43 al 48. El relato que más información da es el del apóstol Marcos, tal vez porque su formación como médico conocía bien en profundidad la situación de la mujer y lo que suponía realmente para ella este flujo y las consecuencias sociales. En todos los casos, es un texto narrativo para mí. Describe una acción continua y real de un hecho que ocurrió. La narración es descriptiva, tiene un principio y un final y describe un hecho en tiempo real. El tiempo es un relato que no se especifica ni el momento del día, no se especifica. Vemos en el relato una continuidad que va desde el versículo 1 al 34 del mismo capítulo. El lugar no queda muy especificado. La única referencia de lugar que tenemos está en el versículo 26. Y cuando dice, y navegaron a tierras de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Y en el versículo 40 se nos dice que Jesús volvió a Nazaret. Esa es la situación, digamos, geográfica o de lugar. Los límites están claros. El relato de la mujer con reflujo es posterior al sanamiento de estos endemoniados gadarenos, lo reciben con una gran multitud de personas y entonces llega Jairo. Y cuando Jesús salía con Jairo de la casa donde estaban a curar a la hija de Jairo, y le seguía una gran multitud. Y lógicamente hay un cambio de tema. Jesús, al salir con Jairo de la casa a curar a su hija, como te decía, la acción se corta por el encuentro con la mujer. O sea que es una historia dentro de otra historia. El narrador es heterodiegénico. Entre los tres evangélicos, no, en los tres evangélicos el autor se queda como espectador de la historia, no participa activamente. El nivel de relato es claramente intradiegético, porque la historia de la mujer está dentro de la historia de la curación de la hija de Jairo, como te comentaba. El relato es corto, pero avanza la acción en la mujer, que cambia totalmente su relación con los otros y sobre todo con su familia. Además muestra la relación social de la época de Jesús y la situación de la mujer que vivía inmunda desde hacía 12 años. El relato comienza señalando a un lugar en el suelo, cuando dice, y allí, y en las afueras de la casa, posiblemente mendigando, porque Lucas y Marcos nos dan la información que había gastado mucho dinero en médicos y que intentando curarse. No es una marca macrosintáctica, pero apunta a un relato y a un hecho. La trama es que es un esquema equinario, no, quinario, perdona, es un esquema quinario. Creo que está claramente para mí y según lo que yo he entendido en el relato de Marcos, yo lo presento de esta manera. Situación inicial, el 25 y el 26 versículo. Estaba allí ella una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había recibido mucho y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nadie había aprovechado antes, le iba peor. El nudo lo encontramos en el versículo 27 y 28. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. La acción transformadora lo encontramos en el 29 y 30. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sanando de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? El desenlace, el resto de versículos hasta el 33. Sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho,
vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Así es que la situación final para mí es del 34, cuando vemos, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. La historia es un sándwich, como comentaba antes, porque está metida dentro de otra historia. En cuestión de cuadros y planos, la teoría está bastante definida, pero algunas situaciones pueden ser vistas de manera diferente. Esto de los planos, plano general, plano medio, cada uno lo puede ver de una manera diferente. Vemos en imágenes porque pertenecemos a una cultura visual, pero cada uno la ve a su manera. Antes de entrar en nuestras secuencias, Jesús con Jairo sale de la casa y eran seguidos por una multitud, así que tenemos un plano general, por ejemplo, y lo vemos de esta manera. En el versículo 25 y 26, ella estaba allí. Nos dice que la acción incide en la situación de la mujer, por lo tanto, para mí es un plano medio, seguido de un primer plano, cuando dice también que había sufrido mucho y por muchos médicos, gastando todo lo que tenía y tal. En el versículo 27, pues dice, cuando oyó hablar de Jesús, pasamos a un plano conjunto. Vino detrás vino detrás entre la multitud un plano conjunto frontal de la mujer, o sea, viendo la mujer cómo se acerca a Jesús, rodeado de gente, y tocó su manto. Para mí eso es un primer plano. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Para mí esto es un plano medio de la cara de ella y de Jesús de espaldas. Enseguida la fuente de su sangre secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Para mí esto es un plano conjunto de la mujer enfrente, separándose un poco de Jesús, alejándose porque Jesús la busca entre la multitud, ¿no? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, para mí esto es un primer plano de Jesús, de la cara de Jesús, y un plano general subjetivo desde el hombro de Jesús a toda la gente, buscando a la persona que le había tocado. Volviéndose a la multitud, dijo, para mí esto es un plano medio de Jesús mirando a la gente. Después, ¿quién ha tocado mi vestido? Pues un plano de espaldas, mirando a la gente, también un plano medio. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Para mí es un plano conjunto de los apóstoles mirando a Jesús y Jesús en un plano de escorzo, mirando a los apóstoles. Habría dos planos. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Para mí es un plano panorámico de Jesús, porque mira a la gente izquierda y derecha. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, para mí es un plano medio, mezclado con la muchedumbre, intentando esconderse, vino. Para mí es un plano medio de la mujer frontal, acercándose a Jesús, y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Para mí es un plano conjunto de la mujer frontal, rodeada de la muchedumbre, todas observando, mirando a Jesús, que Jesús estaría de espaldas. En el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, vete en paz y queda sana de tu azote. Para mí esto es un plano medio de Jesús, de una manera frontal, hablando en escorzo con la mujer y ella observando a Jesús sus palabras. También podríamos poner un primer plano de Jesús, también pronunciando esas palabras, ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando de los personajes, yo asignaría lógicamente al protagonista a Jesús, a la mujer un papel secundario, principal, pero un papel secundario, y en este relato no hay antagonistas para mí. A Jairo le asignaría un papel secundario, pero está fuera del relato. Y el grupo de apóstoles son papeles figurantes y a la muchedumbre papeles también figurantes, sin incidir en la historia, que es muy breve y corta. La complejidad de los personajes está para mí clara. Jesús era un personaje plano, siempre se mantiene estable. La mujer es un personaje redondo por el hecho de oír de Jesús, acercarse a él, tener miedo, a reconocer que le había tocado, recibir el perdón de Dios. Y los apóstoles para mí aquí es un personaje de bloqueo, con sus incomprensiones, por su incomprensión de la situación y por tener en duda las palabras de Jesús al preguntar
a preguntarle, ¿no? Pero si estamos todos rodeados, ¿cómo dices esto? ¿Cómo dices, no, pero no estás loco, ¿no? Que pues estamos todos aquí apretujados, ¿para qué preguntas eso? Bueno, el marco de la historia es diacrónico, ¿eh? Es un marco diacrónico. La velocidad de la historia es una escena en tiempo real, es un relato muy corto. Y después los cuchicheos, pues detrás de esta historia hay una mujer condenada en vida socialmente. No solo Jesús la cura físicamente, sino que la restituye familiarmente y socialmente. No podía tocar ni siquiera a sus seres queridos, a sus hijos, entendemos que podría tener, por 12 años fue inmunda para las leyes de Israel. Entendemos que era una mujer con una vida social posiblemente estable y con una familia estable, porque nos dice el texto que debía tener recursos económicos para poder asistir a tantos médicos. Establece las explicaciones a los apóstoles gracias al texto que los apóstoles nos dan solamente, no solamente en un libro, sino en tres. Bueno, he ido un poco rápido, no sé lo que me ha durado el tiempo porque quería ceñirme al tiempo que me has dado. ¿De acuerdo? Espero que sea suficiente. Gracias.